Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por estar con nosotros, gracias a los amigos que nos siguen desde Facebook, los que nos pueden escuchar por Spotify o por radio también. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy me acompaña, tengo el agrado de tener de invitada a Adriana Macías. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto también de estar aquí y pues de poder platicar de algo que nos gusta mucho, ¿no? Bueno, arqueología. Eres arqueóloga y vamos a estar platicando sobre el asunto de las huertas. Le llamamos las huertas familiares, pero ya no sé si son huertas familiares o rurales o urbanas, en un ambiente de ciudades pequeñas en donde pues es que no es necesariamente están dentro de la ciudad, sino que están en la periferia de la ciudad. Pero sí queremos regresar a ellas, fomentadas con las familias, porque resulta que antes se daba mucho este asunto de las huertas, podíamos tener un huerto pequeñito de donde sacábamos algo para comer o mucho de comer. Y bueno, yo estoy pensando en el corto plazo para mí son hace unos 40 años, digamos los años 70, pero tú piensas en largo plazo porque tienes la vocación de arqueóloga. Y no puedo dejar de preguntarte qué onda con la arqueología y esa conexión con los huertos familiares, digámoslo así. Platícanos también, entonces, ¿cómo estás concibiendo esto de los huertos? Pero primero, ¿cómo pasaste de los huertos, de la arqueología a los huertos? Porque de por medio también tienes una tesis, así fue como te conocí, una tesis de maestría con saurdas de cerdos, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos un poco ese proceso. Bueno, no es tan extraño como suena, ¿eh? O sea, la arqueología tiene la base o el sustento de enfocarse en las cosas materiales. Estudiamos al hombre y sus representaciones físicas o materiales. Y pues bueno, las saurdas, las crianzas de animales, los chiqueros, todo lo que representa esa práctica es una evidencia material de la actividad y por eso, bueno, digamos, me llama la atención o nos llama la atención como arqueólogos. Y las huertas, pues en su caso, pues también son manifestaciones materiales de una adaptación del hombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde que toma una semilla, la siembra y va cuidando cómo va creciendo la planta y va mejorando incluso el cultivo, eso ya es una alteración cultural, podría decirse, y entonces ya es índole de la arqueología. Y pues bueno, los arqueólogos tenemos una cabida, híjole, temporal larguísima, prácticamente desde que el hombre pisa la tierra hasta ayer. Podemos estudiar arqueología siempre y cuando haya, pues eso, registros físicos que podamos rastrear. Y yo creo que siempre hay. Dices algo que para no para todos es como que entendible. Dices que la arqueología es el estudio del hombre desde que pisó la tierra hasta ayer, dices. Y ayer ya no suena como para nosotros, para la gente común y corriente, a un tiempo arqueológico, pero entonces sí. Sí, de hecho, bueno, nuestro objeto así de estudio es, insisto, el hombre. O sea, donde quiera que haya hombre, así sea el lugar más remoto, la arqueología puede llegar. El tiempo es una de nuestras referencias o nuestro... un dato importante para entender a ese hombre, ¿no? Para saber por qué usaba lo que usaba, cómo lo adaptó, cómo evolucionó en tecnología o con qué otras comunidades o grupos pudo haber convivido. Pero es un referente, no es nuestro objeto de estudio el tiempo. Y también utilizamos como referente el espacio, pero también nos podemos mover a todas partes. Por eso hay un montón de arqueologías ahora, pues bueno, hay subacuática, hay arqueología de montaña, hay arqueologías del paisaje, forense, que además te has dedicado a la arqueología forense. ¿A qué no te has dedicado? A cosas raras tú te has dedicado. Busca lo más raro y ahí te dedicas. Pues me gusta lo más digamos, dinámico en el sentido interactivo con la gente, ¿no? Bueno, me gusta mucho la arqueología
social, podría decirse, lo que le puede ayudar a la gente a resolver un problema, a tener, digamos, acceder a un conocimiento. Y bueno, en lo forense, sé que suena horrible decirlo, pero lo forense es una parte de la arqueología súper bonita en el sentido social. Sí, suena muy feo, yo sé, o sea, ojalá que no tuviéramos que ver con textos de violencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos el servicio que brinda, darle a los padres, a la familia que busca una persona desaparecida, cierta certidumbre de que su familiar está o ha sido identificado, pues bueno, ya es una forma de dar cierta paz, ¿no? Suena muy fuerte y insisto, es muy feo tenerlo que relacionar con violencia, pero también hay contextos forenses donde, bueno, guerras, descomposición, bueno, no sé, accidentes, ¿no? No necesariamente es conflicto, es otras cosas que tienen que ver con procesos donde el cuerpo ya pierde detalles para identificarlo a simple vista, y ahí entra la arqueología con sus estrategias para poder rescatar esa información. Entonces, suena raro, pero es muy emocionante y la verdad es que es muy útil. Oye, hay una definición que daba Efraín Cárdenas, uno de tus profesores, muy sencillita, y no sé si tú coincides con ella, pero por lo que comentas puede ser útil. La arqueología es el estudio del hombre a través de los objetos. Totalmente, sí. Bueno, nosotros quizá lo podemos ampliar a lo que sería, bueno, cultura material. Objetos muchas veces se refiere a lo que un hombre crea o produce con una intención, ¿no? Como una herramienta, o le pone un sentido, un carácter, digamos, como identitario. Pero también, digamos que la cultura material se puede ver en aquello que no necesariamente es transformado de forma intencional, por decirlo así, como el paisaje, ¿no? Cuando el hombre utiliza una vereda, un camino y lo usa con frecuencia y digamos transforma o altera sin querer esa ruta o ese camino, y ya por esa parte, por ejemplo, ya no crece plantas, ya no crece nada y se puede visualizar con el tiempo. Un arqueólogo puede llegar y estudiar cuáles fueron las rutas quizá más comunes, ¿no? Por ejemplo, también sin la intención de transformar, o producir un objeto, modifica plantas, modifica especies animales para mejorarlas para su consumo, no sé, los mezcla, genera nuevas especies, y en ese sentido esa transformación, eso material, es algo, bueno, es esa cultura material que va más allá de un objeto y que podría dejar huella física, que nosotros es lo que estudiamos. O sea, la arqueología cada vez podría decirse que va ampliando más su campo de estudio. Antes pensábamos que podría ser una disciplina estática, ¿no? Que solamente estudiaba el pasado y se limitaba a un periodo específico, lo prehispánico, y realmente no, es muy versátil. Tenemos cabida en muchísimas partes, la verdad, y yo creo que cada vez estamos volviéndonos más dinámicos con estas oportunidades de demostrar que tenemos muchas cosas que hacer aún. Oye, entonces una saurda de cerdos es un objeto material a fin de cuentas, y lo que realmente se está estudiando a través de esa saurda es la organización cultural del hombre. Sí, nos deja ver muchísimas cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el elegir una especie, ¿no? El mejorarla, el crear infraestructura especializada para producir, el organizarse exactamente quién trabaja dentro de ese espacio, cuántos cerdos se pueden producir en un tiempo, ¿no? A nivel económico, digamos, qué beneficios significan y cómo se conecta eso, bueno, esa saurda con otras industrias, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en La Piedad se puede ver muy fácilmente, bueno, que hay empresas que se dedican a la producción de alimentos, que hay farmacéuticas, que hay incluso vías de comunicación que se desarrollaron con esa intención de movilizar a los cerdos hacia otras ciudades, y entonces eso que pareciera pequeñito, que es una saurda, un traspatio, luego se ve pues muchísimo más grande y se ve cómo intervienen muchísimos agentes o gente moviéndose por todas partes, ¿no? Y eso es lo interesante. O sea, nosotros no estudiamos el objeto por sí, o sea,
lo escribimos, claro, tratamos de ver su morfología, pero lo que nos importa es ver a ese hombre que lo creó y por qué lo creó y por qué le puso esas características, ¿no? Y eso es lo más interesante de esta perspectiva arqueológica. Oye, yo me imagino a un arqueólogo en la idea tradicional de que encuentra algo brilloso, una pieza, le saca brillo, le quita el polvo y sale algo interesante. Pero también, por lo que veo, le sacas brillo a los espacios, como puede ser una saurda, se me va el nombre, saurda de cerdos, y puede ser patrimonial. Sí, claro que sí, porque, bueno, se supone que lo patrimonial tendría que estar relacionado con la identidad de un grupo, ¿no? De una comunidad, lo que le da como cohesión, conexión, es decir, que lo vincula con un interés común. Y yo creo que sí puede ser patrimonial desde lo más sencillo a lo más elaborado, como tú decías, bueno, algo brilloso o algo que pareciera cotidiano, ¿no? Que a veces a eso es algo que no le damos tanta importancia, no sé, describimos las iglesias, los edificios monumentales, pero no la casa, no el patio, no lo que hacemos cotidianamente, lo que comemos. Eso pareciera no ser tan importante, entre comillas, pero es lo que realmente nos identifica con otros, ¿no? Esas necesidades básicas de alimentarnos, de resguardarnos, de reproducirnos, es lo que hacemos en común todos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, eso es lo que nos relaciona con otros. Bueno, otra gente como yo también tiene su puerquito en su casa, también creó un espacio con ciertas modificaciones para que creciera y para venderlo, y entonces ya me vuelve común a otra persona, y entre varios pueden generar pues esa unión, ese vínculo, y puede volverse patrimonial porque es significativo para un colectivo de gente. Entonces había un dicho, o hay un dicho, ¿no? Lo que es el desecho de algunos es el tesoro de otros, y pues eso más bien yo creo que es importante resaltar la relevancia de cada manifestación y cómo va significando a cada grupo. Eso es, bueno, el interés de la arqueología en esta nueva perspectiva, de hacerla más dinámica, más útil, insisto. Oye, y de ahí brincar de la riqueza patrimonial a la riqueza turística, ¿tiene valor turístico también esto o no? Claro que sí. Bueno, yo creo que ahora con estas nuevas visiones también de lo que es el turismo, ahora el turismo cultural, ¿no? Donde se trata de enfatizar lo propio de cada lugar, o sea, no hacer un turismo donde todos vayan a visitar solo iglesias, museos. De hecho, hasta había listas, ¿no? Antes cuando ibas de paseo a una ciudad te decían, ve a la iglesia, ve al mercado, ve al panteón. Pero, bueno, ¿qué pasa si ya fuiste y los viste y no encuentras como algo propio del lugar? Pues bueno, ahora con el turismo cultural lo que se trata es de hacer historias sociales, culturales o personalizadas, y en ese sentido destacar lo propio de cada región, y entonces ir a ver a esas comunidades por su particularidad, e incluso que la gente se vuelva dueño de su historia y sean ellos mismos quien la divulguen, ¿no? Que sean ellos los que la promuevan, que lo cuiden, su patrimonio, y lo vuelvan, digamos, significativo por diferente, aunque sea algo muy simple, ¿no? Entre comillas, visto para otros, algo muy cotidiano. Hay patrimonio industrial, hay patrimonio, pues incluso hasta de batalla, ¿no? De conflicto, contextos que se destacan por ser campos de batalla, y en ese sentido también son simbólicos. O sea, depende ahora sí que donde te toque vivir y tu historia, eso vale la pena resaltarlo. Y yo creo que hay una nueva brecha por esa perspectiva del turismo. Hay una historia donde dicen que había una ciudad, no sé, creo que en España, donde decían que invitaban a las personas a visitarlos para que encontraran si encontraban algo que les llamara la atención, no les cobraban el hospedaje ni la estancia, pero iban a visitarlo, bueno, con el reto de esa curiosidad. O sea, si no encontraban algo que les pareciera impactante o bonito, y pues la gente iba por esa curiosidad y encontraban algo, y entonces pues se iban contentos, ¿no? Porque obviamente cada uno tenemos como curiosidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena
exaltarlas. Bien, bien. Oye, Adriana ya anduvo por la arqueología, ya pasó por las aurdas de cerdos, ya anduvo por la arqueología forense y ahora se le ocurre meterse a los huertos. ¿Y cómo es que hay un interés ahí desde la arqueología o desde una arqueóloga por los huertos? A ver, platícanos. Bueno, es un poco en esta misma idea porque, bueno, cuando estuve estudiando lo de las aurdas, pues también ves que para criar a los puerquitos, pues la familia invierte tiempo, se organiza, participan todos, ¿no? Desde los niños hasta los más grandes. Y de pronto, bueno, la economía se enfoca en sacarle provecho a esa actividad. Pero, por ejemplo, digamos, es algo, pues, que lo ven como normal, cotidiano. Todos participan, alguien cuida el cerdo, le dan de comer las sobras, o producían algunas cositas en el traspatio para, digamos, para abastecer la comida cotidiana y lo que sobraba, pues, al animal, ¿no? A el cerdo, a la gallina, o a veces en algunos traspatios llegaba a ver hasta conejos, ¿no? Mucha gente hasta patos tiene. Pero bueno, entonces empezaba mucho a llamarme la atención. Y quizá porque también en mi patio, quizá no es el patio un huerto como tal, pero sí había siempre, bueno, en el patio también de mi abuelita, frutales, o había algunas plantitas de chile, jitomate, cositas simples, pero de las que podías agarrar, ¿no? O hierbas curativas para el té por si te dolía la panza, o la sopa. Sí. Entonces esto que es muy tradicional, de pronto, bueno, muy tradicional, pero muy, digamos, muy por debajo de la mesa, o sea, nadie lo comenta tan a grandes voces, me empezó a llamar mucho la atención. De hecho, mi investigación doctoral es de huertas de traspatio, pero en una ciudad minera que es Zacatecas. Y bueno, en una ciudad minera donde todo el mundo habla de plata y tesoros mineros, no de otra cosa. Prácticamente te preguntas, bueno, ¿y qué hacía la gente aquí para comer? Evidentemente había obviamente alhóndigas y lugares donde se resguardaba el grano y demás, pero lo inmediato, así la gente como ¿qué hacía para sobrevivir? Pues tenían huertas. Y buscando y rastreando así entre papeles, documentos, observando el paisaje, resulta que las huertas dejan todavía huella, ¿no? O sea, todavía, pese a que no tenemos mucho espacio para cultivar, algunas mamás o algunas abuelas todavía en sus macetas del corredor, del zaguán o del patio, tienen pues bueno, matitas de chile, tienen algunas plantitas, siembran calabaza, tomate, lo mínimo, ¿no? Pero sigue estando ahí. Un vestigio, por ejemplo, son las flores. De hecho, en muchas de las fuentes aparecían las flores como un gusto, digamos, natural, ¿no? Pero lo más difícil es encontrar que te las describan así puntualmente, porque como es algo tan cotidiano, la gente no suele hablar de su casa como algo especial, ¿no? No la describe, no escribe sobre ella. Se dice de huertos grandes, de huertos de iglesia, de huertos de haciendas, pero de las casas es muy difícil. Y entonces me llamó mucho la atención eso, porque dije, la gente sí tiene sus huertos, pero ¿cómo eran? Entonces ese es el interés, ver cómo eran, cómo sembraban y cómo poder rescatarlos. Y entonces te fuiste un poquito al proceso histórico de dónde estaban, cuándo estuvieron. Sí. Y ya no están. Estamos hablando por ahora de Zacatecas. ¿Ya no están? En Zacatecas muchos todavía se conservan. Por ejemplo, bueno, allá tuvimos la oportunidad de verlo en documentos y paisaje. Y la idea era ver la estrategia de poblamiento no solo como mineros, sino pues como más. Empiezan sí a decir, bueno, que la gente en torno al río había frutales y la gente usaba esos espacios para divertirse, ¿no? Y que había flores y demás. Entonces empiezas a ver, pues bueno, ese comportamiento, cómo está incluso diseñada la ciudad. Y hay terrazas todavía, por ejemplo, hay muros verdes, que son estos muros hechos a base de magueyes o cactáceas para compactar la tierra, y asociado a eso hay membrillos o algún árbol que
tenía alguna función frutal. Y cerca de, por ejemplo, de las ruinas de lo que fueran haciendas y estos lugares de beneficio del metal, hay áreas muy, muy abiertas, donde se ven terraceados, donde se ve todavía alguna evidencia de membrillo, sobre todo, que es lo que más perdura en el contexto zacatecano, algunas que son acequias, y entonces te deja ver, pues bueno, esa posibilidad. Todavía algunas de estas huertas del siglo XVI, XVII siguen activas, y son las que, digamos, abastecen de fruta sencilla, o sea, no estas frutas que venden en Walmart, no, sino de estas, ya hice como, bueno, comercial, de frutas que consigues en las camionetas o en los mercados, ¿no? O sea, que puedes ir incluso a la huerta a comprar tu fruta fresca y que conserva un sabor muy rico, ¿no? Pero todavía muchas de esas huertas son vigentes. Siglo XVI es 1500 y cacho, y es cuando está iniciando la colonización de México. Imagínate todo lo que tiene entonces, sí. Antiguo. Oye, y nos platicas, pareciera una plática de señores mayores, como dices, las abuelitas que tienen ahí en una maceta, o pareciera una plática de arqueólogos, pero la verdad es que es una necesidad de las ciudades modernas, y no se diga con ambientes o emergencias que vivimos como esta que estamos cruzando todavía, que no terminamos de dominarla, y estamos tal parece ya dejando la tercera ola COVID, pero no la dominamos, no la domamos. Y se vio en todo este proceso cómo hace falta esa vida local, esa vida de integración social, de cohesión, y eso implica también espacios y proyectos o estilos de vida como este que nos narra son necesarios, más que algo pintoresco que viene a platicarnos una arqueóloga de quién sabe dónde habla de Zacatecas, es invitar precisamente a que volvamos a esas formas de vida. Difícil, o no sé tú cómo lo ves, difícil, no sé si de tu parte de tu estudio es a fin de cuentas llegar a una propuesta de regresar a estos huertos. Yo diría difícil porque luego ya no tenemos en las casas como las vivimos ahora, ya no son como dice lo de las abuelas que tenían. A mí también me tocó mi abuela con animales, montón de animales que nos comíamos cotidianamente. Había conejos, y había pavos, y había gallinas, cerdos, también nos tocaban las carnitas de repente. Todo lo que había era para comerse, ¿no? Exacto. Y también las macetas que tenían algo, o un pequeñito huerto de lo que salía algo. Y esos espacios ya no los hay. Ya ahora los modelos son de fraccionamientos, una casa tras otra, y no hay como que espacio. Y la poquita jardinería que de repente tenemos, le echamos una losa de concreto. Pero me parece que la intención debe de ser, y me parece que puede ser y que tu propuesta va por ahí, de regresar a esos estilos de vida. Sí, bueno, ahora de esas huertas zacatecanas, yo, leyendo e investigando, resulta que no son tan nuevas como uno piensa, ¿no? Siglo XVI no es nuevo, pero me refiero a que no fue una innovación hispana o de un grupo específico. Nosotros lo tenemos de herencia casi desde que pisamos la tierra, ¿no? El hombre hace modificaciones de semillas, pues como un ejercicio, digamos, como experimental. De hecho, se dice que la horticultura es como un arte, ¿no? Estar viendo cómo crece la planta, cómo va produciendo frutos y cómo se va mejorando. Se hacen injertos, se hacen, almácigos para poder cuidar su crecimiento y traspasarla y que logre la mejor, calidad, ¿no? O el mejor, producto. Y eso, se hace de forma experimental, práctica, es decir, los hortelanos son gente luego muy sencilla, o sea, lo hacen tan natural que a la hora de que estás recolectando la información no saben ni cómo contártelo en fases, porque para ellos es muy normal, ¿no? Tú le preguntas, ¿y cómo prepara la tierra? Pues así, normal, paso con el, primero era con el arado o con una trilla, pero pasábamos caminando con el caballo y una cajita que le llaman araña y demás, pero ellos lo ven así como así de simple, normal, y nosotros ahora ya no conocemos esas herramientas. Ahora incluso, como tú decías, con lo del COVID,
que pues se nos limitaba la salida al mercado o las verduras, ¿no? Ya no sabemos de dónde vienen y con qué las riegan y todo esto, que está tan de moda lo vegano, lo orgánico, que prácticamente lo orgánico, pues eso era antes, ¿no? O sea, siempre, no se mezclaba ningún químico, la gente sembraba con, digamos, fertilizantes naturales, que era, pues, compostas hechas a base de desecho de orgánico y desecho de animal, lo mezclaban, o sea, de forma natural, y ahí lo aventaban, digamos, al campo. O también lo que se hacía, bueno, incluso hay tratados de agricultura, horticultura, que hablan de cómo, bueno, los desechos orgánicos de hombres y animales se utilizaban para fertilizar la tierra, y en ese sentido crecían las plantas bien, ¿no? O sea, ahora todo le ponemos pero y todo nos parece extraño y también novedoso, ¿no? Surgió ahora en lo del COVID la necesidad de sembrar nuestro propio alimento, de poner techos térmicos, y ya en muchos países se utilizan los techos verdes, ¿no? Que son esta idea de volver a lo verde, de volver a tener el contacto directo con la naturaleza, pero prácticamente lo venden como si fuera una novedad, cuando la gente del campo vive totalmente así, ¿no? Directamente con su cultivo enfrente de su casa, se levanta en la mañana y como forma natural pues ve que no haya hierba, si hay la corta, bueno, arregla lo que tenga que arreglar, la fertiliza, la limpia y se va a arrear a los animales. Luego vuelve por la tarde y otra vez prepara para que no se congele, si hay que fumigar, fumiga, pero antes, bueno, por ejemplo, pues las fumigaciones se hacían con madera, con leña, y se quitaban todos las plagas, ¿no? Ahora han tenido que verse en la necesidad muchos hortelanos, pues, de utilizar cosas químicas, porque, bueno, viven en una sociedad donde hay otras implicaciones como la contaminación del agua, ¿no? En este caso el río. Como tú decías, bueno, la idea es volver a lo verde, pero es muy difícil pretender que va a ser exactamente igual, porque bueno, el río ya no es un río limpio, ya no podrían, de hecho se abandonaron en esta región, ahora hablando de La Piedad, que era muy fértil y que desde el siglo XVI también se habla de huertas muy productivas, donde los españoles hacen relaciones completas de lo que se cultivaba y cómo se traspasaban las mejores semillas de huerto en huerto, y sembraban de todo, frutas, hortalizas y demás. Ahora, pues bueno, se ven muy limitados ya a sembrar muchas veces solo maíz, algunas cuantas veces siembran frijol, calabaza, pero ya más limitado porque, bueno, con la calidad de agua ellos han visto que afecta, por ejemplo, al cultivo y que se emplaga muy fácilmente, entonces tienen que utilizar fertilizantes que limitan el crecimiento de otras partes del cultivo o de otras verduras, por ejemplo la milpa, que antes crecía el maíz, luego crecía acompañado de la calabaza, el chile y crecía todo junto, ¿no? Ahora que se fertiliza, que se trata de quitar plagas y demás, se limita el crecimiento de las otras y entonces se afecta la fertilidad del suelo, y a la larga es un ciclo en donde nosotros estamos, bueno, queriendo comer sano, pero a la vez tiramos un montón de basura, no nos hacemos responsables del cuidado del agua, y aunque no vivamos cerca del río, ¿no? O sea, me refiero a nosotros zacatecanos que vivimos en un lugar desértico, pero que somos cadena, ¿no? O sea, de todos estos hechos, y pues sí es bien difícil volver a lo verde, pero la intención es tratar de recuperar sí los saberes tradicionales de esta gente y que se dedicó toda la vida al campo, que lo ha hecho de forma natural, y que nosotros podamos como copiarlos y adaptarlos a nuestras nuevas condiciones. Hay huertos bien pequeños, o sea, tampoco es pretexto decir, ay, no tengo espacio, porque lo que tú decías, en una maceta ya puede considerarse un huerto si tienes una mata de chiles, de tomate, no necesitas más de 1 metro cuadrado para producir al menos una variedad de 10 hortalizas al año, entonces está
1 metro cuadrado yo creo que mucha gente sí lo tiene. Y y si no, también hay huertos verticales que también existen estrategias para ponerlos a trabajar. Entonces, el pretexto del espacio sí es importante, pero no nos va a limitar, yo creo, si queremos hacerlo, ¿no? Oye, ¿no nos estás hablando de estas muros verdes que se pusieron de moda últimamente y podemos ver en Santa Fe, por ejemplo, en Ciudad de México, o los techos verdes que también de repente ahí es una césped de pasto, digamos, ¿no? Sino lo que estás hablando es de huertas. Sí. Y lo que estás hablando también es ese rescate del conocimiento. De pasadita dijiste que, por ejemplo, los magueyes plantados en la ribera de los ríos, que para compactar el suelo, bueno, es para que precisamente no se vaya en los sedimentos, para que no se pierda el suelo mismo, e incluso estaría evitando cosas como los deslaves tan peligrosos. Sí. Y entonces tiene bastante utilidad estar pensando en este modelo. Sí, de hecho, o sea, todo el diseño del paisaje, podría decirse, lo que decíamos, esa cultura material que pareciera invisible, o sea, tiene una intención, ¿no? Esto, por ejemplo, vemos muchos pirules en torno a los ríos. Los pirules son árboles introducidos, no son locales, no son nacionales. Entonces, quiere decir que evidentemente los plantaron para evitar, como tú dices, bueno, el crecimiento, a lo mejor el desbordamiento del río, el deslave de las riberas o el concentrar ciertos materiales. Porque también, por ejemplo, aquí en La Piedad, bueno, hacia la orilla de los ríos se sabe que había huertos de flores, de hortalizas, de frutas, y también había gente que se dedicaba en las mañanas a extraer arcillas para fabricar pues piezas de cerámica, entonces, o ladrillos, ¿no? Y había ladrilleras muy próximas al río, entonces también es una fuente de materia prima de otro tipo de materiales para, digamos, realizar actividades. Entonces, los ríos, bueno, aquí en La Piedad, digamos, a diferencia de Zacatecas, es una modalidad totalmente diferente de vivir y ahora sí que tienen todos los recursos presentes, ¿no? Aparte de que cultivaban, que tenían, pues todo lo verde. Aparte pescaba, ¿no? La gente pues tenía sus estrategias para mientras están acomodando la milpa, echaban redes, o echaban una especie de tambor hecho de mimbre o es que se me fue ahorita, de carrizo, y les ponían ciertas trampas a los peces, les ponían tortillas mojadas según me cuentan, y entonces lo echaban mientras ellos hacían otra cosa, y ya cuando estaba listo pues el trabajo del campo, recogían su canasta de peces, ¿no? Ahora pues evidentemente algunas zonas se puede todavía pescar porque es muy fluida el agua y no se estanca, pero ya no es la misma calidad de pescado que se consigue. Incluso las especies se han reducido y eso también ha limitado la actividad. Y bueno, seguimos en esta idea, ¿no? Bueno, la idea de volver a lo verde y de volver a estas prácticas es, ante lo que estamos viviendo, bueno, el COVID, pero también la pobreza extrema, una alimentación deficiente, ¿no? Donde antes las familias pues a lo mejor no tenían una gama tan amplia de variedad de productos, pero tenían una variedad bastante completa, suficiente en el frijol, el maíz, el chile, la calabaza, y aparte el pescado o lo que pudieran cazar, porque somos sociedades cazadoras recolectoras, ¿no? Entonces muchos salían al campo, cazaban liebres o aves o incluso, bueno, suena feo, pero se comen, son ratas de campo, son limpias, y tortugas y demás, y se utilizaban para la ingesta, y bueno, era una alimentación totalmente completa. Y ahora que se les quitó esa posibilidad, la ciudad se ha comido el campo, la industria
ha sido como más importante que realmente la sobrevivencia, por decir, pues bueno, se ha reducido la calidad de vida de mucha gente, ¿no? Incluso de los que vivimos en la ciudad, ¿no? Porque nos llegan alimentos de baja calidad, procesados con muchos químicos para que crezcan y se vean bonitos, pero en realidad no tienen las características que deberían para alimentar bien, ¿no? Oye, ¿cuántos habitantes tiene Zacatecas? Somos más de 200,000, no sé, no tengo el dato preciso, pero sí somos muchitos. Y La Piedad tiene unos 100,000, poquito más de 100,000 ya junto con Santana Pacueco en zona metropolitana o zona conurbada. Y entonces comparando estas dos ciudades, una de más de 200,000 y esta de 100 y tantos mil, ¿cómo ves las condiciones para que puedan funcionar proyectos como este? Pues yo, por ejemplo, veo en La Piedad muchas posibilidades, ¿no? La Piedad siempre ha destacado y lo he visto, bueno, en lecturas, lo he visto en su gente, en dinámicas que veo cotidianas, un ingenio, una capacidad de salir adelante con todo lo que inicia, ¿no? Son innovadores, adaptan los recursos y perfeccionan las técnicas. Yo veo que si realmente hubiera el interés de tres elementos, que es ahora sí que el gobierno del estado, la gente y la academia, o sea, los estudiosos, la gente que vive el contexto y vive en la ciudad, y el gobierno de dar espacios, de fomentar pues sí, lugares donde se implementaran huertos, primero quizá de forma comunitaria como existían antes, donde se enseñara la práctica y luego se distribuyera a lo mejor semilla, a lo mejor ya almácigos, que son plantitas ya crecidas nada más para sembrarlas, pero que fueran tipo viveros donde uno pudiera, en vez de ir a comprar verdura, ir a comprar mi pie de, no sé, de tomate o de calabaza, y de buena calidad, por decirlo así. Yo creo que se podría hacer mucho, porque por ejemplo aquí en La Piedad, bueno, en La Piedad y alrededores, yo estoy viendo comunidades como San Cristóbal, San Joaquín, El Fuerte, San Juan, bueno, estoy viendo también El Salto, algunas comunidades, de las orillas, 4,000, Río Grande, y ahí todavía la gente así en pequeños lugarcitos fuera de su casa o asociada a su casa, tienen granadas, tienen pues guayabos, tienen alguna planta de nopal, algún poquito maíz, o sea, tienen la forma tienen algo que les sirve para consumir. Quizá no es suficiente para abastecer para toda la familia, pero ya minimiza el impacto económico, ¿no? Entonces, esa tradición todavía está aquí vigente. En La Piedad todavía se puede decir que es una ciudad muy urbanizada, pero que todavía tiene esa liga con lo rural, ¿no? O sea, que la gente todavía, aunque viene y trabaja en saurdas muy sofisticadas o en industrias muy de alto nivel, luego se regresa a su comunidad, porque muchas personas que viven en estas comunidades que mencionaba vienen, trabajan aquí y luego se van a su comunidad y van y checan su milpa, ¿no? Y o su patio. Entonces, esta gente que todavía vive y que todavía sabe esas tradiciones, yo creo que bien nos podría ayudar a reactivar, sí, las huertas. Yo creo que todavía hay forma de destacar, y muchísimo más aquí en La Piedad que en Zacatecas, desgraciadamente, ¿no? Zacatecas, nos sacábamos las fuentes de agua, ahí sí había un arroyo que cruzaba toda la ciudad y ahora ya no existe, y aquí todavía está el Lerma, sí, algunas veces, en algunos tramos con unas condiciones no las mejores, pero por ejemplo en estas comunidades todavía fluye el agua muchísimo y aprovechan al máximo la tierra. Oye, ¿te ha tocado meterte en la química del suelo? Bueno, yo he hecho más muestreos de semillas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer análisis de macrorestos, de rescatar semillas arqueológicas para ver qué sembraban, pero la química del suelo no lo he estudiado como tal yo. Te lo preguntaba porque a mí se me antoja mucho que este proyecto que estás haciendo nos invitara a la gente que vive en las riberas, que no solo son de La Piedad. Imagínate el río Lerma, que viene desde Toluca y acaba en Chapala. ¿Cuántas localidades no pasa? ¿Y cuánta gente entonces, cuántas localidades no están creciendo o viviendo del río
sea como sea que esté el río. Pero se me antoja que esos huertos los pusiéramos cerca de, o que aprovecháramos esa ribera del río, que ahora son propiedad federal, digamos, como les llaman a esto, derecho de vía, que utilizáramos ese derecho de vía como espacios públicos para huertas controladas, digámoslo así, porque te lo preguntaba esto de la química del suelo, porque posiblemente no toda la ribera puede estar ahora en óptimas condiciones, pero sí en las porciones, o al menos adaptar al espacio y adaptar cierto nivel de suelo, o de plano traer suelo nuevo, no sé, para que sí adaptemos esos huertos, alimentarlos con agua limpia, no necesariamente del río o de los ríos o de este río. Tan solo pensamos en el río Lerma, pero ¿cuántos ríos no tiene en México? Muchos, sí, como dices, en problemas serios de ambientales, de contaminación, pero que los empezáramos a recuperar así con estos proyectos, porque de repente no sabemos qué hacer con esos ríos y no sabemos qué hacer con esas riberas. Lo único que nos ocurre es echar desechos. Sí, tristemente, pensamos ¿verdad? Que es para eso, que se los va a llevar el río, que lo va a arrastrar y va a desaparecer. y resulta que los ríos ni agua tienen y pues ahí se queda toda la suciedad, sí, nada más. Es como tirarnos basura en la cabeza, ¿no? Pero lo más importante es que, digamos, como tú dices, bueno, se puede usar el río. Sí, la tierra a lo mejor no es como estaba en las condiciones anteriores, pero la gente conoce las técnicas para volverla a nutrir. De hecho, por ejemplo, ellos saben que si una tierra descansa cierto periodo y se moviliza, se oxigena, se nutre, es decir, es como tú dices, prepararla, ¿no? Es como alistarla para meter, como para hacer un pastel. Previo a que vayas a hacer un pastel, haces la masa madre, ¿no? Que la oxigenas, le mezclas todos los ingredientes y la dejas reposar. Luego que ya tienes todo listo, ahora sí la utilizas. Perdón, estos hortelanos, horticultores que están trabajando, bueno, que no se llaman ellos así propiamente, porque de pronto yo llego y les pregunto por huertas, ellos dicen, ¿qué? O sea, ¿qué es eso, no? Lo que sembramos en el patio o así, o sea, obviamente los conceptos pueden cambiar muchísimo, ¿no? Pero la idea, bueno, de lo funcional, o sea, que sirve para alimentarse, que sirve el extra, podría ser para venderse, pero como un ejercicio de conocimiento, o sea, donde una comunidad aprendiera a sembrar desde un huerto colectivo y luego llevárselo a su casa, yo creo que sería una estrategia bastante buena, y de hecho en muchísimos países existe esa dinámica. Es algo que en Cuba, que en México, en México no tanto como debería, en España, en Inglaterra, han existido huertos de emergencia o de guerra que le llaman, porque muchas familias se han quedado sin recursos y el país innova o invierte en espacios recuperados como baldíos o áreas, digamos, aisladas, que dona a ciertas comunidades para que toda la comunidad siembre y de ahí se abastezca para comer, digamos, lo básico. No va a salir demasiado si no todos trabajan, ¿no? Un huerto es bastante rico si se trabaja bien, pero evidentemente entre más le entran, pues más se reparte, ¿verdad? Oye, Adriana, pues nos vamos a despedir del programa. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros platicando de esta experiencia y de esta invitación para que de verdad regresemos a esta vida comunitaria. Y aquí, tanto que estamos hablando o mencionando esto de comunidad, de vida comunitaria, de localidades, no dejo de pensar que en el distrito, en Ciudad de México, decimos, ya te vas a tu pueblo, y en el pueblo tal, pero en provincia no se habla de pueblos, ¿no? No. Se habla de localidades, de comunidades, de ranchos, si tú quieres, pero nunca, acá en provincia nunca usamos esto del pueblo. Me voy a mi pueblo de Santana Pacueco. No. Es una onda muy de chilangos, entérense de que no se usa. Sí, de hecho ellos ni siquiera, yo creo, hacen como la diferencia de ser otras personas, ¿no? O sea, solo, por ejemplo, te preguntan, bueno, ¿de dónde vienes? Pero no hacen nada como, ¿qué pueblo es ese? O de no, Capula, nada. Capula, que calificaría para los chilangos como pueblo, no le decimos el pueblo de Capula, ¿no? No, de hecho.
Sí, es cierto. El pueblo de fue. Fresnillo, no, decimos directamente Fresnillo, ¿no? O directamente Capula. Sí, o sea, no ponemos tantos adjetivos, creo. Pero bueno, es parte, ¿verdad? Del bagaje. Es parte de un lenguaje que nos acostumbramos que aprendamos, que conozcamos, y en este caso de los huertos. ¿Y cómo lo podemos llamar entonces? ¿Huertos qué? ¿Familiares? ¿Huertos rurales? ¿O huertos a secas? Yo creo que sería lo ideal. Por ejemplo, bueno, es que depende de dónde esté y para lo que sirva, ¿no? O sea, pero prácticamente estos huertos que queremos volver a lo verde, o sea, desde los que queremos volver, es ese huerto que tiene la familia, o sea, que nace desde la casa, porque sabemos que la familia es el núcleo de conocimiento perpetuo, ¿no? De social, de valores, pues de gustos, de patrones alimenticios, de mil cosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca es que vuelva en la familia. Serían huertos familiares o huertos de traspatio. Pero en el sentido, por ejemplo, lo que tú mencionabas, si se pudieran rescatar las riberas del río, en ese plan podrían ser más huertos urbanos, porque ya es dentro de una ciudad. Pero aquí yo he estado, bueno, viendo y jugando también con el título, porque de pronto digo, son huertos de ribera, o sea, totalmente en las riberas del río sería lo ideal como rescatarlas y nutrirlas, porque al mismo tiempo en que se sembrara y que volviera a ver como pues ese cambio físico, químico que tú decías, la composición física del suelo, la química del suelo, haría que todo el espacio se modificara, la estructura incluso del ambiente volviera a restablecerse y en cierta medida poco a poco ganarse el equilibrio, ¿no? Yo creo que eso valdría mucho la pena rescatar, y ahí sí serían hasta huertos, de ribera, pero comunales. O sea, yo insisto, lo ideal es que todos participáramos en aprender. Oye, no le preguntes a los chilangos cómo llamarles, porque van a decir que huertos de pueblo. Sí, mejor a ellos no les comentamos. El pan de pueblo. Sí, de verdad pero ¿qué es pan ranchero o qué? Sí, bueno, pan de horno será, ¿no? Que es básicamente la técnica. Bien. Oye, Adriana, me dio mucho gusto. Para empezar, verte luego de tantos años que no nos veíamos. Sí. Y luego tenerte de invitada, pues fue un lujo. Muchísimas gracias por invitarme. Y aprovechamos que estás aquí circunstancialmente. Ojalá vengas más seguido por acá y seguirte invitando. Pero gracias por haber venido. Gracias, amigos, que nos estuvieron acompañando por Facebook, por Spotify o por radio. Gracias a Felipe, que esperemos que se mejore en salud. A Jaime, a Gerardo, también allá en cabina. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, pues gracias a todos y gracias, Carlos, por invitarme, y pues yo espero también venir seguido a platicar, porque igual hablo mucho, ¿verdad? ¿Cuándo te regresas a tu pueblo? Yo me regreso a mi pueblo mañana, pero voy a volver acá a La Piedad porque estoy enfocada ahorita en eso, en estudiar huertos, y pues tengo que, mi interés es seguir yendo a las comunidades a entrevistar gente, y pues ahorita lo del COVID me había limitado un poco, pero ahora sí que como entrevistadora, político, digamos de bajo presupuesto, llamaba por teléfono y hacía entrevistas así, pero ahora pues ya vengo en persona, así es de que me van a tener acá un rato. Qué bueno. Dando lata. Te vamos a aprovechar. Bueno, ojalá, ¿verdad? Para que nos platiques tu experiencia de esto de la arqueología forense, ¿qué hacías y cómo te fue con ello? Les digo que es fea en el título, pero bonita en la práctica. Muy bien. Gracias, Adriana. Cuídense mucho y gracias. Pues nos vemos nuevamente por acá. Gracias. Hasta luego. Código Libre